Hola gente de YouTube, somos EduSalud y vamos con la última parte de biomoléculas al fin. Venimos ya 4 videos seguidos con la remera de DC. Podríamos decir que nos están sponsoreando, pero la verdad es que no. No nos sponsorean con 700 suscriptores más o menos, así que nada, mentira. Hablando en serio, estamos de buen humor porque ya terminamos la serie. Después de este video vamos a poner un video aparte comunicándoles algo, me interesa. Vamos a empezar con ácidos nucleicos de una vez y terminemos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos principalmente los vamos a encontrar en el núcleo, por eso son ácidos nucleicos. No significa que no puedan estar en otros lugares como en una mitocondria, como en el citoplasma y demás. Después vamos a ver. Pero de momento nos quedamos con eso, porque tenemos ácidos nucleicos, es otro tipo de biomolécula. Vamos a usar los mismos criterios de clasificación que usamos con las otras biomoléculas, porque fuimos comparando. Estructura. La estructura está compuesta por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Carbono, nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fosfato. Chon. Eso es su estructura principal. O sea, por esos átomos. Son los átomos que vamos a encontrar en estas biomoléculas. Funciones. Las funciones son principalmente estructurales. Tienen una función estructural en lo que es, se polimerizan formando lo que es el ADN o el ARN. Cuando veamos genética vamos a ver bien cuál es la diferencia. Y ahora algo vamos a ver de eso también. Y hay una función que tiene que ver con nucleótidos libres, que la vamos a contar después, que son como un reservorio energético, reservorio entre comillas. Es donde se contiene energía y, bueno, después vamos a ver cómo es que a partir de esos nucleótidos libres podemos obtener energía, que se utiliza para un trabajo. Bien, y los monómeros, la mínima unidad estructural de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos, estos monómeros, tienen la particularidad de que lo podemos subdividir en tres. Los nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada, un azúcar pentosa, que generalmente es una aldopentosa, y 1, 2 o 3 grupos fosfato. Y vamos a utilizar ese orden y vamos a ir viendo cada una de las partes de un nucleótido. Vamos a empezar por eso. Entonces, habíamos dicho que un nucleótido es una base nitrogenada, un azúcar pentosa y 1, 2 o 3 grupos fosfato. Hay una diferencia entre nucleótido y nucleósido. Un nucleósido con S es una base nitrogenada con un azúcar pentosa, nada más. Ahora, si a ese nucleósido le agregamos 1, 2 o 3 grupos fosfato, ahí se transforma en un nucleótido. Sepan esta diferencia porque lo suelen confundir. Entonces, vamos a empezar por la base nitrogenada. Tenemos dos tipos de bases nitrogenadas y que a su vez son varias bases nitrogenadas. Pero hay dos grandes divisiones, dos grandes grupos de bases nitrogenadas, que son las pirimidinas y las purinas. Las pirimidinas son estas que están acá, son las que tienen esta forma, esto es una base nitrogenada. Y las pirimidinas son timina, citosina y uracilo. Timina, citosina y uracilo. ¿Ven? Timina, citosina, uracilo. Esas son pirimidinas. Las purinas tienen una estructura muy similar a las pirimidinas, pero están fusionadas con un núcleo imidazol. Esto que está acá es el núcleo imidazol. Y esto es la pirimidina fusionada con el núcleo imidazol. Eso es lo que caracteriza a las purinas. Y las purinas son dos, adenina y guanina. ¿Por qué es importante saber esto? Porque siempre, cuando nosotros veamos la estabilización de la doble hélice del ADN, vamos a ver que no pueden unirse entre sí purinas, o no se pueden unir entre sí pirimidinas. Siempre tiene que reaccionar una purina con una pirimidina, y hay una especificidad impresionante en eso. Nosotros vamos a ver que la adenina nunca la vamos a encontrar unida a la guanina, son dos purinas. Pero sí vamos a encontrar la adenina unida a timina o a uracilo. Y fíjense, es una purina con una pirimidina. Entonces, nunca se van a poder unir entre sí purinas o pirimidinas, pero sí se pueden unir purinas con pirimidinas. No sé si me entienden. Bueno, en cambio la guanina se va a unir a la citosina. ¿Ven? Nunca vamos a encontrar unidos adenina con guanina o timina con citosina. Siempre es adenina con timina o uracilo o citosina con guanina.
¿Y cómo se unen las bases nitrogenadas? Por puentes de hidrógeno. Y después vamos a ver toda esta especificidad y demás cuando veamos ADN en genética. Por ahora nos quedamos con eso, aunque las bases nitrogenadas pueden ser pirimidinas o purinas. Bueno, por ahí no hay mucho más que decir con esto. Por ahí está bueno decir que fíjense cómo cambia la numeración. En una pirimidina el átomo 1, por así decirlo, es este nitrógeno que está acá. Empezamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, en la purina, este es el nitrógeno con el número 1 y este es el nitrógeno con el número 3. Se invierten, ¿ven? Se invierte, se cuenta para el otro lado. Eso es como una diferencia que está bueno marcar. Hasta ahí estamos con bases nitrogenadas, no nos vamos a meter mucho más con bases nitrogenadas. Se las presento como para que sepan qué son las bases nitrogenadas. Lo que tenemos después, la segunda parte de los nucleótidos, son las azúcares pentosas, que generalmente son aldopentosas, es decir, con una función aldehído, que no son más que hidratos de carbonos que forman anillos cíclicos, que ya estuvimos explicando cómo se forman por uniones hemiacetales, que si quieren verlos bien se los dejo en el video de hidrato de carbono, que se los dejo por acá, que ya lo estuvimos viendo. Entonces, estos hidratos de carbono lineales reaccionan formando la unión hemiacetal y me forman estos anillos cíclicos, que en este caso son las azúcares pentosas. Estas azúcares pentosas van a tener dos grandes clasificaciones, por así decirlo. Pueden ser azúcares pentosas ribosas o desoxirribosas. Y esto va a depender, fíjense, va a depender del carbono 2, de lo que tenga unido al carbono 2. Las azúcares pentosas ribosas tienen unidas al carbono 2 un OH. ¿Ven? Un alcohol, carbono 2 de una azúcar pentosa con un OH es ribosa. Esto es una azúcar ribosa, un OH unido a carbono 2. En cambio, las desoxirribosas, desoxi significa sin oxígeno, tienen solamente un hidrógeno unido a carbono 2. ¿Ven? ¿Ven cómo el hecho de que tenga OH o no tenga OH me cambia el azúcar pentosa? Tiene OH, es ribosa. Tiene H, es desoxirribosa. ¿Y qué importancia tiene esto? Que cada azúcar pentosa va a tener una función estructural en una molécula, en una gran macromolécula X, o sea, en una macromolécula específica. Nosotros vamos a ver que las desoxirribosas son típicas del ADN, mientras que las ribosas son del ARN o de los nucleótidos libres. Es por eso que el ADN se llama ácido desoxirribo del azúcar desoxirribosa, nucleico deberá ser por el nucleótido porque está en el núcleo. Y ácido, después vamos a ver dónde está el comportamiento ácido. Entonces, hasta acá estamos con lo que son las azúcares. Vamos a ver bien, a ver qué tiene unido en cada carbonito y demás. Empezamos por esto, por el carbono 1. Al carbono 1 de las azúcares pentosas siempre se unen las bases nitrogenadas. BN es base nitrogenada. Las bases nitrogenadas siempre están unidas al carbono 1. No hay otra cosa unida al carbono 1. En el carbono 2 siempre tenemos H u OH dependiendo si es desoxirribosa o ribosa respectivamente. El carbono 3 tiene un OH y es el carbono 3 el que va a reaccionar con el carbono 5 contiguo para ir polimerizándose. Después vamos a ver cómo lo hacen. Es decir, el carbono 3 va a reaccionar con el carbono 5 de un nucleótido que esté por debajo o por encima. El carbono 4 no tiene mucha función, la verdad está ahí, como el oxígeno que está ahí. Pero el carbono 5 es importante porque tiene unido un grupo funcional que se llama fosforilo. Y puede tener 1, 2 o 3 fosforilos. Después vamos a ver cómo reaccionan estos fosforilos y demás. Entonces, hasta ahí estamos con la base nitrogenada y con lo que son las azúcares pentosas ribosas. Lo que queda por decir son los grupos fosfato. Los grupos fosfato, que son grupos funcionales fosforilo, son los que están unidos al carbono 5. Y estos grupos fosfatos son los que tienen el comportamiento ácido, que es por eso que se llaman ácidos nucleicos. Estos grupos OH que están acá, generalmente tienden a disociarse y me quedan como O-.
Me quedan como menos. Y es por eso que hablamos de lo que es un ácido nucleico. Por eso hablamos de ácido desoxirribonucleico o de ácido ribonucleico. ¿Se entiende? Espero que sí. Hasta ahí estamos con la clasificación de los 3 grandes nucleótidos. Ahora vamos a pasar a explicar cómo es que se polimerizan entre sí. Bueno, vamos a proseguir con esto de lo que es la polimerización. Ustedes deben saber que una polimerización es la unión entre monómeros para formar polímeros. Lo que vamos a explicar acá es cómo se unen entre sí los nucleótidos para formarnos polímeros, como por ejemplo una molécula de ARN o una molécula de ADN, que después vamos a ver en otros videos más adelante en genética qué diferencias hay y demás. Vamos a empezar por explicar el grupo fosforilo. El grupo fosforilo es ese tal cual lo ven ahí. Por ahí podemos llegar a encontrarlo como un fibrón. Podemos llegar a encontrarlo como por ejemplo en lugar de un OH acá con un O menos. Pero es eso, un grupo fosforilo. Es lo mismo, disociado o no disociado. Esos grupos fosforilos son los fosfatos que están ubicados en el carbono 5. Siempre en el carbono 5. Bueno, acá no los dibujamos, acá sí. Carbono 5, carbono 5. Acá tendría que haber un grupo fosforilo. Acá tendría que haber otro grupo fosforilo. Siempre son los grupos fosfatos que están unidos en el carbono 5. Después vamos a ver cómo se unen entre sí los grupos fosfatos. Pero ahora vamos a ver cómo reaccionan entre sí el carbono 3 y el carbono 5 de los nucleótidos para formarnos lo que son uniones y polímeros. Siempre las uniones son del carbono 3 al carbono 5 o del carbono 5 al carbono 3. Nunca, pero nunca se va a unir esta unión no va a ocurrir nunca entre dos carbonos que no sean el carbono 3 y el carbono 5. Siempre, como regla, va a ser entre el carbono 3 y el carbono 5. ¿Se entiende? Porque hay gente que me lo une al carbono 2, al carbono 1, capaz que al carbono 4, al oxígeno lo he visto unido y es para matarlos, literalmente es para matarlos. Siempre es entre el carbono 3 y el carbono 5. No hay otros carbonos que reaccionen para formar este tipo de unión. Acá tenemos un nucleótido, acá le falta la base nitrogenada. Tenemos un nucleótido, esto es la base nitrogenada, el azúcar pentosa, los grupos fosfatos de que están acá. Acá también le faltó la base nitrogenada. Esto es carbono 1, 2, 3, 4. Bueno, nosotros lo que vamos a ver es que el carbono 3 va a reaccionar con el carbono 5. En el carbono 3 hay un alcohol. Siempre hay un alcohol en el carbono 3. Este carbono 3, por medio de su alcohol, reacciona con un OH, que vendría a ser este, por ejemplo, del grupo fosforilo, del grupo fosfato del carbono 5. Entonces, se unen entre sí por un enlace de condensación, que lo estuvimos viendo en el video de grupos funcionales, que se los dejo por acá. Por esa reacción de condensación, que es con pérdida de agua, nos termina formando un tipo de unión en particular, que es esta que está acá, que se llama unión fosfodiéster. Unión fosfodiéster. Esa es la unión que ocurre por la reacción de un grupo fosforilo con un grupo alcohol, con un OH. Una unión fosfodiéster. ¿Qué es esto? Es un carbono unido a un oxígeno, unido a un fosfato con todos sus oxígenos, y otro oxígeno unido a un carbono. O sea, tenemos dos oxígenos, como que tenemos un fosfato central, dos oxígenos, y esos dos oxígenos unidos con el carbono 3 y con el carbono 5. Recuerda un poco a la unión éster. El éster, si bien es con un C doble enlace O unido a un oxígeno, en este caso es un oxígeno solamente unido a un carbono, pero por eso se le dice unión fosfodiéster, porque es como si tuviéramos dos ésteres con un fosfato. Es más o menos así. Entonces es así como se nos van polimerizando. Se nos van uniendo carbono 3 con carbono 5, carbono 3 con carbono 5, carbono 3 con carbono 5, así sucesivamente, por medio de estas uniones fosfodiéster, y se van polimerizando de esa manera. Vamos a ver que en este caso, esta unión en particular, que es desde el carbono 3 al carbono 5, con esta orientación de los nucleótidos, son uniones de 3' a 5'. Así se le dice, uniones de 3' a 5'.
podemos llegar a encontrar uniones de 5' a 3'. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos? Bueno, estos nucleótidos los damos vuelta, o sea, vamos a hacerlo bien así nomás, rapidito. Vamos a poner un carbono acá, un carbono acá, un carbono acá. Sé que esto es muy desprolijo, pero no nos vamos a poner a borrar constantemente y a emprolijar mucho los dibujos. Vamos a enumerar los carbonos. Este vendría a ser el carbono 5. Este vendría a ser carbono 3. A ver, vamos a ponerlo así. Vamos a poner el grupo fosfato acá. Vamos a hacer así. Carbono. Otro carbono. Carbono. Este vendría a ser el carbono 3. Y así se nos va uniendo. Nos reacciona, como los nucleótidos están dando vueltas, el carbono 5 reacciona con el carbono 3. Acá era carbono 3 con carbono 5. Acá es al revés, carbono 5 con carbono 3, porque los nucleótidos están dando vueltas. Estas uniones, hechas así nomás, ¿no? Esto es un fosfato que está ahí en el medio, lo metí así como para que lo entiendan. Estas uniones son de 5' a 3'. Bueno, y así es como se nos polimerizan los nucleótidos. Bueno, vamos a pasar a explicar la última parte, que la dejé para el final específicamente, que tiene que ver con lo que son nucleótidos libres. Hoy les había dicho que los ácidos nucleicos generalmente se relacionan con lo que era estructural del ADN y del ARN, pero también tenemos nucleótidos libres que no dejan de ser ácidos nucleicos, porque también tienen la función de ácido en lo que es el fosforilo acá. Y estos nucleótidos libres tienen varias funciones. Por lo general tenemos la función de reservorio energético porque es la moneda de intercambio, como siempre se le dice, de energía, que siempre se obtiene mucha energía. Esto es un ATP, por ejemplo, adenosina trifosfato, es la que más vamos a ver, ATP o GTP, que es guanosina trifosfato. Lo que se hace es cortar este enlace, lo cortamos, y ese enlace cortado libera mucha energía, y esa energía que se libera es aprovechada para un trabajo particular que puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, agarramos, rompemos esto y a partir de esa energía unimos dos átomos para formar una molécula. Así funciona. Les había dicho, estos nucleótidos libres generalmente son ATP, GTP, CTP, UTP. ATP significa adenosina trifosfato, GTP guanosina trifosfato y así sucesivamente. Siempre adenosina trifosfato, ¿por qué? Porque la base nitrogenada es adenina. Trifosfato porque tiene 1, 2, 3 fosfatos. También podemos tener ADP o podemos tener GDP o podemos tener UDP, que sería difosfato. ADP, adenosina difosfato, es decir, con 2 fosfatos. Cuando el ATP se le cinde esa unión fosfodiéster, esta que está acá, de alta energía, como se nos va este fosfato, este grupo, todo este fosforilo, digamos, nos quedan 2 fosfatos y eso ya pasa a ser ADP, más PI, esto que está acá sería fosfato inorgánico. Pero ya no están unidos. También podemos tener, no sé, guanosina difosfato y lo mismo, con una base nitrogenada, guanina, y con 2 grupos fosfato. Y así sucesivamente. Estos son los nucleótidos libres, tienen una función de reservorio energético, pero también vamos a encontrar que hay nucleótidos, como por ejemplo, nucleótidos libres, como por ejemplo el AMP cíclico. AMP es adenosina monofosfato, es decir, con un solo fosfato, le sacamos 2, y a su vez es cíclico porque tiene una formita de anillo. Ese AMP cíclico es un segundo mensajero que participa en muchas reacciones de todo tipo, son como una señal para que la célula haga algo. Está muy vinculado con las cascadas de proteínas GS o G subunidad alfa S, que lo vamos a ver después muchísimo más adelante. Pero es como para que sepan que no solamente tenemos la función estructural en el ADN y en el ARN, sino que también tenemos esa función de reservorio energético, que es de la molécula principal, el ATP principalmente, la molécula de la que se obtiene la energía, como también tenemos lo que es segundos mensajeros, como en el caso del AMP cíclico, como también tenemos el UTP, que sirve mucho para lo que es transferencias de algunos grupos y demás. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir con respecto a ácidos nucleicos. Esperamos que les haya gustado, por fin terminamos con la serie de biomoléculas
Les dejamos el enlace de Facebook por acá. Y nada, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.